Mira, el diagnóstico sobre el sistema de transporte realizamos desde un espacio que hemos dado en denominar Observatorio Social de Transporte, que no es más que la conjunción de algunas asociaciones civiles, la Asociación Casco Histórico, la Fundación Igualar, integrantes de Amigos del Riel y nuestro grupo de trabajo legislativo, que desde diciembre del 2015 viene midiendo frecuencias, estado de las unidades, es decir, distintos indicadores del sistema de transporte de Rosario. El diagnóstico siempre ha sido, y agravado en los últimos años, de alguna manera muy crítico. Y el gran problema es que el nuevo pliego de transporte nace, o la adjudicación del nuevo pliego de transporte, nace con algunos vicios propios del sistema anterior. ¿Qué queremos decir con esto? En la última medición que hicimos fue una medición nocturna. La hicimos el 22 de agosto, fue miércoles a la noche, desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana del 23 de agosto, del jueves 23 de agosto. Es decir, 9 horas ininterrumpidas de medición en la esquina de Presidente Roca y Santa Fe, que es una esquina donde transita el 41% de la flota, o de las líneas de transporte, mejor dicho, de la ciudad de Rosario. 26 líneas de transporte transitan esa intersección. ¿Qué descubrimos ahí? Y puede ser un indicador de cuál es el estado del sistema de transporte, que las líneas, las 26 líneas medidas, todas tuvieron interrupciones en el servicio, es decir, baches entre unidad y unidad, o el bache máximo que encontramos entre unidad y unidad, al menos de entre 1 hora y 6 horas en el caso más extremo, 6 horas. Ahora bien, de las 15 unidades que más tiempo, que encontramos el bache más grande entre unidad y unidad, que más tiempo interrumpieron su servicio durante la noche, es decir, entre 2 y 6 horas, 13 son de Rosario Bus. ¿Por qué tomo esto? Esto es un termómetro. La responsabilidad que tiene el Ejecutivo Municipal como poder concedente frente a las empresas de transporte, en particular las privadas, imponiéndose en el marco de una situación económica que entendemos que es durísima, en el marco de un gobierno nacional que retira subsidios, y lo acaba de anunciar en estas medidas que anunció el presidente de la Nación, que retira subsidios para el transporte, pero también en un marco, todo este que estoy describiendo, que el Ejecutivo Municipal, el oficialismo municipal conocía el año pasado y sabía que íbamos hacia ese camino, porque este gobierno ya existía, ya había un camino que iba hacia la recesión económica, ya sabíamos que en su ADN estaba el recorte de los subsidios, porque el año pasado también lo había intentado, sin éxito en ese momento, con éxito en este momento, y sin embargo el oficialismo decidió hacer campaña electoral hablando de las bondades del nuevo pliego. La verdad, lo que hay que decir, que lo que se anunció el otro día fue 120 días para empezar a incorporar unidades. Todos sabemos que los 120 días en qué se convierten, 240, 360, etc. Y digo, además se habla de 120 días porque es lo que el pliego permitía como etapa de transición. Ahora, después hay más transiciones que no están incorporadas al pliego, que aparecen como distintas etapas. Una de homologación de la SUBE y después una tercera etapa donde supuestamente se harían las adecuaciones para que ya esté en pleno funcionamiento lo que dice el papel del pliego. Ahora, ¿cuándo llega esa tercera etapa? En el segundo semestre, ya parece un chiste, ¿no? El segundo semestre del año 2019, es decir, después, o casualidad, de las elecciones locales. Es decir, que los usuarios, que los rosarinos, las rosarinas, no vamos a tener la oportunidad de medir, mensurar, evaluar el nuevo funcionamiento del sistema en el marco de las elecciones, como para que eso también entre en el cálculo que hace uno cada vez que va a votar, ¿no es cierto? No va a existir eso. Para después de las elecciones, es decir, en el segundo semestre, estará de alguna manera empezando a funcionar el nuevo sistema, si es que confiamos en la palabra del municipio, ¿no? Nosotros hace 2 años presentamos una iniciativa en el Consejo Municipal de declaración de emergencia alimentaria local. ¿Por qué? Porque veíamos los primeros impactos del plan económico del gobierno de Macri,
Y hoy esto se hace mucho más evidente y acuciante, ¿no es cierto? Y urgente la necesidad de declarar esta emergencia alimentaria. ¿Por qué? La ciudad de Rosario, según un estudio del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, de julio de este año, una familia de 4 integrantes necesitó 9.000 pesos exclusivamente para alimentarse. No hablamos de indumentaria, no hablamos de transporte, hablamos de alimentación, es decir, lo que se conoce como la canasta básica alimentaria, para cubrir las necesidades nutricionales de una familia de 4 integrantes. 9.000 pesos. Y nosotros tenemos en cuenta que en Rosario y en otros lugares del país hay familias cuyo único ingreso formal hoy es 1 o 2 asignaciones por hijo, es decir, el único ingreso formal que reciben, y te diría que en muchos casos el único ingreso que reciben, porque la changa ha desaparecido, es 1 o 2, en función de la cantidad de hijos que tenga, asignaciones. Nos encontramos con que hay una brecha entre esos 2.400 pesos, si se habla de 2 AUH, a los 9.000, que de alguna manera se tienen que cubrir para alimentar. ¿Cómo se suele cubrir? Malamente, a empujones y seguramente no como debiera, es decir, no con todos los nutrientes que necesita una familia y mucho menos los nutrientes que necesitan niños o niñas de entre 0 y 4 años, es decir, en los momentos en que si no incorpora determinado tipo de alimentación, determinados nutrientes, bueno, lo va a pagar toda la vida. ¿Cómo se suele cubrir? A través del Estado, comedores escolares, etcétera, o a través de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, sus comedores, sus merenderos. Hay un fenómeno nuevo que es mujeres de distintos barrios, madres de algunos chicos, se juntan porque se conocen del club del barrio, juegan al fútbol junto a los hijos, etcétera. Se juntan y entre 4 arman como un comedor. Lo que empieza como, no te diría como un hobby porque no es de alguna manera agradable, porque es tratar de paliar una situación difícil, complicada, pero sí como una especie de alguna manera de colaboración, pasa a ser en algunos casos una necesidad permanente del barrio. Y empiezan pidiendo en almacenes, grandes superficies comerciales, etcétera, una colaboración. Bueno, eso tiene un límite, obviamente. Acá ahí tiene que estar el Estado. Está claro, lamentablemente, como sucedía en los 90, el peso del reclamo de esta asistencia recae muchas veces en los estados municipales, en los estados provinciales, porque hay un Estado nacional que deja de hacerse cargo de sus responsabilidades primarias. Ahora, indudablemente, mientras se genere y se construye una alternativa política a esta situación, incluso te diría que hasta la salida institucional de este drama que estamos viviendo, porque todos preferimos, en todo caso, que se alteren los tiempos del cronograma electoral y haya elección anticipada antes de llegar a otro diciembre del 2001 y que haya muertos, como ya viene sucediendo en los últimos días, ¿no es cierto? En Sáenz Peña, en Chaco, por ejemplo, un chico de 13 años, en el marco de intentos de saqueo, conflicto con las fuerzas de seguridad. Entonces, pero mientras se resuelve eso, que deberá resolverlo el pueblo argentino, sus instituciones, sus organizaciones políticas, sus referentes políticos, mientras tanto hay que dar una respuesta y un paliativo a esa situación, porque la verdad que la situación es desesperante. Hace unos días estuve en el comedor de una compañera, Zulma Lugones, histórica, dirigente social de Barrio Moderno, en la ciudad de Rosario, y me lo graficaba muy simplemente. Nosotros a veces hablamos de números, de cuánto creció la demanda en los comedores. Es muy simple. Me dice, esa olla, una de esas ollas grandes, 20 litros, yo hace un tiempo, hace 3 meses, 4 meses, 6 meses, resolvía la demanda o la cantidad de chicos que venían con media olla. Y por ahí me quedaba un cachito. Hoy tengo que llenar la olla entera y no me alcanza. Es decir, estoy buscando para comprar otra olla y tener que hacer 2 tandas. Eso, más gráfico que eso no hay. Por eso nosotros creemos que es importante declarar la emergencia alimentaria en la ciudad de Rosario, generar programas
que aporten los nutrientes necesarios, ¿no es cierto?, sobre todo para los niños, las niñas de 0 a 4 años, para los jóvenes, para los adolescentes, que se reclame a Nación la demora muchas veces, incluso la interrupción que hay de provisión de leche materna, maternizada a los efectores de salud municipales, y que además se realice un relevamiento en toda la ciudad sobre las necesidades nutricionales que hay en la población, sobre todo en los más niños.